Bueno, video número 18 de nuestro curso de Power BI. En este video lo que vamos a aprender es a crear tablas y columnas. ¿Sí? Nosotros como creamos nuevas tablas y columnas en Power BI. Entonces hay varias formas. Todo depende también de dónde yo estoy ubicado dentro de la vista, ¿sí? Dentro de las vistas, ¿sí? Si estoy ubicado en la vista informe y si me ubico acá en modelado, voy a encontrar la opción de la cinta cálculos, la opción nueva tabla. Si yo le doy clic acá, puedo crear la nueva tabla, pero si yo selecciono aquí mis datos en donde yo quiero crear, ¿sí? Me aparece una herramienta de tablas, ¿sí? Y aquí también la cinta cálculos y nueva tabla. Pero ¿qué pasa si me voy a la vista tabla, vista datos? Aquí en herramienta tablas también me aparece la opción de nueva tabla y en inicio me aparece también la opción de nueva tabla. Y lo mismo en modelado. Modelado sí solo me aparece en inicio nueva tabla. Pero si yo voy y selecciono acá presupuesto, pues no me aparece la herramienta de tablas porque estoy trabajando desde un modelo, ¿sí? La herramienta de tablas se habilita solo en vista de informe y en vista de datos o de tabla. Bueno, vamos a aprender a crear tablas. Entonces, para crear tablas, yo me voy a ubicar acá en la vista de tabla, ¿sí? Y simplemente puedo estar en herramienta de tablas o en inicio, ¿sí? Y voy a crear una nueva tabla, ¿sí? Aquí nos habilita la barra de fórmulas, así como la vemos en Excel, ¿sí? Donde nosotros digitamos nuestras fórmulas o donde vemos nuestros valores de las celdas. Aquí esta es lo que nos aparece también con DAX, ¿sí? Nuestra barra de fórmulas. Entonces simplemente aquí por defecto me aparece el nombre de tabla, ¿sí? Si yo tuviera una tabla creada con el nombre tabla, ¿sí? Simplemente aquí me agrega un consecutivo, tabla 1, tabla 2, tabla 3, así sucesivamente. Yo lo que voy a hacer en este primer ejemplo es crear una copia idéntica de la información que está en presupuesto 2022, ¿sí? Entonces voy a poner copia presupuesto. Ojo, sin borrar este igual, ¿sí? Esa copia presupuesto, ¿a qué la igual? Pues simplemente a mi tabla presupuesto, ¿sí? Perdón que la va acá, copia presupuesto, ¿sí? Entonces simplemente escribo presupuesto. Aquí me aparece una tablita que se llama presupuesto 2022, simplemente le doy clic y con esto estoy igualando en las dos tablas, ¿sí? No estoy haciendo una comparación, simplemente le estoy indicando que a esta tabla le asigne la información de esta tabla. Entonces cuando yo presione enter me trae la información de presupuesto 2022, ¿sí? Entonces copia presupuesto quedó con 5080 filas aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla, 5080 filas. Si voy a presupuesto me aparece también 5080 filas, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue crear una copia de una tabla, ¿sí? ¿Cómo yo identifico la copia? Verifiquen, miren, las dos tablitas, los dos iconos tienen este es el icono de tabla, este también tiene icono de tabla, pero tiene adicional un objeto ahí que me está indicando que es una copia, ¿sí? Entonces simplemente
yo lo que estoy haciendo es una vista. Estoy creando una vista en copia presupuesto de presupuesto 2022, ¿sí? Automáticamente, si yo viniera y eliminara información de esta tabla, en copia, digo, de presupuesto, de la tabla presupuesto, en copia presupuesto también se altera, ¿sí? Entonces, simplemente es una vista. Entonces, esta es una forma inicial de cómo crear una tabla. ¿Cómo yo puedo crear tablas básicas? Vamos a crear aquí nueva tabla y voy a crear la tabla vendedores, ¿sí? Mi tabla vendedor, y yo simplemente lo que quiero es que me aparezca una columna acá con el nombre de los vendedores que están aquí en presupuesto, pero yo no los quiero traer repetidos, ¿sí? Sino que me traiga un único nombre, un único registro de ese vendedor, ¿sí? Si Andrés Nuevo aparece 50 veces, entonces que me lo traiga uno, ¿sí? Si el vendedor X aparece 80 veces, que me lo traiga solo una vez, ¿sí? Entonces va a quedar un registro por cada vendedor, ¿sí? Entonces simplemente voy y traigo presupuesto, utilizo la palabra distinct, ¿sí? Es una palabra reservada de DAX, y lo que me indica es que me va a traer de una columna específica el contenido que encuentra ahí, pero que no esté repetido. Entonces voy a traerlo de la tabla presupuesto, ¿sí? Aquí tengo presupuesto, pero me va a traer, yo lo que quiero es traer los vendedores. Simplemente voy y selecciono aquí la opción de presupuesto 2022 vendedor. Lo que está encerrado entre corchetes cuadrados, entonces es el campo de esta tabla, ¿sí? Entonces simplemente le estoy indicando que me traiga todos los valores distintos de presupuesto, de la tabla presupuesto 2022 en su campo vendedor o en su columna vendedor. Entonces me va a traer todo, coge la columna vendedor y va y me elimina todos los repetidos y me trae solo los valores únicos. Cierro paréntesis y enter, y aquí ya me trae los vendedores, ¿sí? Si yo quisiera tener alguna fecha, por ejemplo, que me asigne un valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, o que me genere un valor aleatorio, entonces simplemente yo voy a crear una columna con un dato aleatorio. Yo puedo decirle aquí nueva columna y decirle a esta, aquí no se asusten, me saca error porque simplemente lo estoy adicionando y esto toma la información automática, ¿sí? Entonces voy a poner dato aleatorio y simplemente voy a poner un random o un rand o rand between, ¿sí? Un rand, ¿sí? ¿Qué pasa si yo selecciono rand? ¿Sí? Simplemente me va a traer, van a ver qué es lo que trae, ¿sí? Me trae un número de 0 a 1, ¿sí? Contando decimales. Ese es el rand, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo voy, agrego una nueva columna, ¿sí? Aquí voy a poner dato aleatorio 1, ¿sí? Y voy a utilizar este rand between. Yo simplemente le voy a decir que entre un rango de valores me genere un número aleatorio, ¿sí? Entonces voy a decir que entre 1 y 100, ¿sí? Aquí los parámetros, los argumentos de las funciones de DAX van separados por coma, ¿sí?
y simplemente le doy enter y aquí me genera un número aleatorio, ¿sí? Si yo voy, le doy enter a este otra vez, ¿qué pasa? Que no me lo va a cambiar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy enter acá? Tampoco me lo cambia. No es como en Excel que me los cambia automáticamente, ¿sí? Todo depende de las columnas, ¿sí? Que yo vaya agregando. Si yo agregué esta columna con esta fórmula, ya me lo toma estos valores, ¿sí? No es como en Excel que tocaba generar los valores y después convertirlos a valores como tal, ¿sí? Para que no se me actualizara la información, ¿sí? Entonces acá no necesito hacer esto. Aquí ya automáticamente estos datos no me los va a actualizar, ¿sí? No me los va a modificar. Listo, esta es la forma como yo creo unas columnas básicas, ¿sí? Utilizando funciones DAX, ¿sí? Necesitamos, dependiendo del valor que nosotros queramos, pues simplemente necesito conocer la función DAX. Fórmulas básicas las podemos hacer, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a crear, por ejemplo, las fórmulas básicas, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear la suma de estos dos campos, nueva columna, ¿sí? Y voy a colocar acá suma aleatorio, ¿sí? Y voy a decir que me sume la columna dato aleatorio más dato aleatorio 1, ¿sí? Entonces con esto simplemente va y me genera la suma. Entonces cuando yo actualizo esta fórmula, esta columna, aquí sí ya me la actualiza, ¿sí? Porque estoy adicionándole, estoy alterando la estructura de mi tabla. Entonces aquí sí viene y me las modifica, pero mientras yo le haga presione enter, seleccione la fórmula y presione enter, no me la va a modificar acá, ¿sí? Y simplemente es cambiar el operador. Si quiero la resta, entonces va el menos, la multiplicación el asterisco, la división el signo de división, ¿sí? Entonces esta es la forma como nosotros podemos hacer esto. Nosotros podemos generar también una columna, ¿sí? Y vamos a ver también sumar aleatorio, lo voy a llamar, ¿sí? Y vamos a ver la columna sum, ¿sí? Y voy a decir que me sume lo que está en las fechas, ¿sí? En su campo día, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar acá con esta fórmula? ¿Sí? Cuando yo le doy enter, ¿sí? Me va a tomar siempre los mismos valores, simplemente porque yo utilicé una fórmula que obviamente esa fórmula me está indicando que el campo fecha me sume todos los días, ¿sí? Y entonces pues obviamente el resultado va a ser único, ¿sí? Yo no puedo obtener varios resultados, solo uno, ¿sí? Entonces por eso me va y me genera en todos los registros, me va a mostrar el mismo valor, ¿sí? Entonces de la tabla presupuesto 2022 en el campo fecha tomo todos los días y los sumo y me da 5738, ¿sí? Entonces eso me va a modificar la información ahí. Si nosotros venimos y miramos en comparación los campos, acá por ejemplo tienen el signo de sumatoria,
todos los campos que aparecen con signo sumatorio es porque son campos numéricos, ¿sí? Y que pueden ser calculados, ¿sí? Entonces esa es la forma de cómo nosotros creamos columnas en una nueva tabla. Pero si nosotros vamos y verificamos Power Query, ¿sí? En Power Query no voy a encontrar todas estas tablas, ¿sí? En Power Query tan solo me va a traer las tablas que yo le haga algún tratamiento, ¿sí? Como por ejemplo lo que fue presupuesto 2022, ¿sí? Que les hice un proceso ETL, ¿sí? Entonces cuando yo voy a transformar datos, si se dan cuenta, acá no me aparecen las otras tablas sino solo estas. Pero resulta que dentro de Power Query también yo puedo crear columnas. Vamos a ver qué puedo crear acá. Vamos aquí al menú agregar columna y aquí me aparece estas columnas, ¿sí? Entonces me aparece la opción de crear columnas a partir de ejemplos, ¿sí? Yo por ejemplo puedo crear una columna entre estas dos, ¿sí? Estas dos columnas, vamos a ver qué ejemplos me muestra a partir de la selección, ¿sí? Yo voy a darle clic en aceptar acá. Perdón. Acá tengo que, para crear esas columnas, ¿sí? Obviamente tengo que venir verificar, ¿sí? Para que me pueda generar los ejemplos, tengo que venir y crear, por ejemplo, aquí numéricos, ¿sí? Por ejemplo, aquí a partir de la selección. Entonces, yo simplemente de esa selección que estoy haciendo ahí, le voy a decir que cuál fue la que creamos, la de presupuesto, por ejemplo, que me lo multiplique, o sea que me saque el doble, ¿sí? Entonces queda esto, que lo multiplique por 5 y le doy control enter. Control enter. Listo. Entonces, ¿qué hizo? Aquí lo voy a aceptar. De acuerdo a eso, de acuerdo a esto, lo que tomó fue un patrón, ¿sí? Yo lo que hice fue aquí, que de acuerdo a, por ejemplo, aquí me tomó 3, 6, 8, tiene 8 dígitos. Y aquí 3, 6, 3, 5, 9 dígitos. Me tomó 315, pero aquí me tomó 634. Pero si venimos acá, me toma el 96. Me toma como un patrón de acuerdo a cada una de las celdas, ¿sí? Bueno, yo por lo general, yo casi no utilizo los ejemplos, ¿sí? Porque digamos ya son datos como muy claves, muy específicos para que venga y me genere eso. Yo le puedo dar doble clic y aquí cambiar ejemplo columna, ¿sí? Pero digamos acá yo puedo crear también una columna personalizada, que fue lo que nosotros hicimos haciendo procesos ETLs, ¿sí?
columna personalizada, y voy a poner aquí producto, pero el producto de qué, voy a decir que sea el producto de que me multiplique por 5 la columna presupuesto, ¿sí? Que me lo multiplique por 5, y simplemente lo voy a aceptar, y aquí entonces ya obtengo los resultados, ¿sí? Es cuestión de utilizar fórmulas, ¿sí? Podemos invocar una función personalizada, ¿sí? Esa función personalizada debe existir, ¿sí? Nosotros no tenemos ninguna creada, entonces nosotros no hacemos eso. Podemos utilizar un condicional en una columna, ¿sí? También crear una columna condicional, ¿sí? Y vamos a crear una columna condicional, por ejemplo, con alimento, por ejemplo, con la línea, ¿sí? Columna condicional. Voy a decir que me cree una nueva columna acá, que digamos que si es alimento, ¿sí? Voy a crear una columna que se llame alimento, y voy a decirle que del nombre de la columna línea, ¿sí? Que si es igual a alimento, ¿sí? Entonces le voy a decir que sí, que sí es alimento, de lo contrario no es alimento, ¿sí? Entonces simplemente si yo le doy clic en aceptar, entonces aquí me imprimió todo esto, ¿sí? Todos los que son alimento me les puso sí, y los otros que no, ¿sí? Esta es cuestión de empezar a cacharrear con los formatos condicionales. Tenemos una opción que dice columna índice, ¿sí? Desde 0, desde 1 o personalizada, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá puedo crear que aquí me aparece la cuadrícula con los números. Puedo crear que inicie en 1 hasta llegar al último registro, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo crear acá la columna índice desde 1, ¿sí? Entonces aquí me la está creando. Si yo la quiero desde 0, pues aquí ya no toma 1 sino 0, 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. O la puedo tomar personalizada, ¿sí? Que me cree una columna, digamos, que inicie en 5 y que incremente en 10, ¿sí? Entonces me va a aparecer 5, 10, 15, 20, 25. No, 5, 15, 25, 35. ¿Sí? Entonces me genera una columna así. Y también yo puedo crear acá un duplicar una columna. Entonces simplemente la columna que yo tenga seleccionada va y me la duplica, ¿sí? Va y me la duplica. Y esta es la forma como nosotros creamos nuevas columnas. Obviamente aquí tenemos que venir, cerrar y aplicar, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que hacer para que todo esto pues no lo tome dentro de la consulta. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video.